Os invito a abrir la Biblia en Primera de Juan, la epístola del apóstol Juan, Primera de Juan, esa misma. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 10. Vamos a leer el capítulo entero. Aunque con la ayuda del Señor la idea es estar exponiendo los versículos 5 al 10, ¿vale? Esa es la idea. Pero vamos a leer el capítulo entero. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 10. Toda atención en la exposición de la palabra, vamos a prestar atención y hacerlo en espíritu de oración, pidiendo que el Señor nos ministre en esta mañana. Dice la palabra del Señor, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hasta aquí la lectura bíblica, oramos y ponemos este tiempo delante del Señor. Padre, queremos agradecerte por reunirnos en este lugar para poder encontrarnos contigo, para poder meditar en tu palabra. Quiero rogar tu auxilio ahora, Espíritu de Dios, para poder predicar como es debido. Señor, ordena mis pensamientos y mi corazón en línea recta con tus propósitos, Padre, y visita este lugar. Visítanos, Señor, con tu gracia, con tu poder, dándonos luz y entendimiento para poder acercarnos de manera correcta a tu palabra y para ser muy beneficiados por ella, Señor. Que ella pueda operar en nosotros todo aquello para lo cual, Padre, tú la envías. Señor, queremos rogarte que tú lo hagas y que tú glorifiques tu nombre en medio de tu iglesia en esta mañana, como sabemos que lo vas a hacer. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Querida iglesia, el apóstol Juan, él era conocido como el teólogo con T mayúscula por la iglesia primitiva. Y eso se debe a que a partir de 3 principios él resume el conocimiento que como hombres podemos tener acerca del carácter de Dios. Hay 3 cosas. 3 veces Juan nos dice Dios es, y a partir de esas 3 realidades él resume todo aquello que como criaturas podemos conocer acerca de Dios. El primero de ellos, el primer Dios es, está en Juan capítulo 4, el Evangelio de Juan, cuando Jesús hablando con la mujer samaritana le dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Ese es el primero. Dios es espíritu. ¿Okay? Y en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos. El segundo de ellos, lo acabamos de leer en el versículo 5 del capítulo 1, Dios es luz. Habla de la santidad de Dios, una metáfora para hablar de la santidad de Dios. Eso es lo que quiero hablar en esta mañana. Dios es luz. Y el tercero de ellos lo vais a encontrar en el capítulo 3 de esta misma epístola, cuando se nos dice Dios es amor. Dios es amor. Dios, Él tiene esa disposición de entregarse sacrificialmente por el bien de sus criaturas. Así que Dios es espíritu, Dios es luz y Dios es amor. Amigo, ahí lo tienes todo. No solo para este lado de la eternidad, para siempre. O sea, en esas 3 realidades está contenido todo lo que como criaturas podemos conocer acerca de Dios. Y hermanos, lo interesante en esta epístola que acabamos de leer, capítulo 1, es que en ella aprendemos que estas verdades
referentes al carácter de Dios deben moldear la vida cristiana, deben moldear nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos quién es Dios, eso debe transformar todo nuestro ser, todo nuestro proceder. Si tenemos comunión con Dios, si Dios es espíritu, Dios es luz, Dios es amor, esas realidades, especialmente las dos segundas que hablan del carácter de Dios, deben reflejarse de alguna manera en nuestras vidas. Deben verse, deben verificarse esas realidades en la vida de aquel que tiene comunión con Dios. Hermano, no hay nada más importante en la vida del hombre que el concepto que tenga acerca de Dios. Quiero decirte algo, en términos bíblicos, no existe tal cosa como el ateísmo. Todos nosotros portamos un Dios y ese Dios define nuestra existencia. Si tú quieres conocer el modo de proceder de alguien, lo único que tienes que hacer es verificar, bueno, lo único, eso es bien difícil, pero si fueses capaz de abrir el santuario de su corazón y ver quién reina ahí adentro, tú serías capaz de entender todo su modo de proceder. El Dios que reina en el santuario del alma y el concepto que tengamos de Él define toda nuestra vida. Todo lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, todo eso está regido por el Dios que gobierna el centro del corazón del hombre. Por eso Juan no duda en afirmar que si nosotros tenemos verdadero conocimiento de Dios, eso va a cambiar todo nuestro proceder. Si nos relacionamos con un Dios que es santo y con un Dios que es amoroso, esas realidades van a ser visibles también en nuestra vida. Y lo bonito de esta epístola es que Juan nos va a decir que al ver los frutos de esa realidad en nosotros, vamos a tener certeza de que tenemos comunión con Dios, ¿ok? Vamos a estar seguros de que su obra es eficaz en nuestras vidas. En efecto, para eso Juan escribió esta epístola, para que nosotros al ver los frutos de relacionarnos con este Dios que es luz, este Dios que es amor, al ver eso en nuestras vidas, nosotros podamos estar seguros de que de verdad le conocemos, de que de verdad tenemos comunión con Él. Capítulo 5 de primera de Juan, versículos 11 y 12. Vemos el propósito de esta epístola, lo dice con toda claridad Juan. Él dice, versículos 12 y 13. Alba dice, el que dice estas cosas, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Ok, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Ok, estas cosas os escribo a vosotros que creéis, para que al evaluar vuestras vidas podéis estar seguros de que de verdad tenéis vida eterna. Y al ver eso en nosotros, nuestro gozo va a ser cumplido, va a ser pleno, ¿no es verdad? Capítulo 1, versículo 4 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, ¿no? Entonces, cuando tú te relacionas con este Dios que es santo, que es amor, y tú ves los frutos de esa realidad operando en ti, tú ganas en certeza, tú sabes que tienes comunión con Él. Y al saber que tienes comunión con Él, tu gozo es fortalecido. ¿Vais conmigo? ¿Entendéis de qué va el asunto? De eso va Primera de Juan. Ahora, hermanos, con esto Juan no está diciendo que el fundamento de nuestra salvación resida en el fruto de la vida cristiana. No. El fundamento de nuestra salvación, ¿quién es, hermanos? De principio a fin, Jesucristo. Solo la obra de Cristo a nuestro favor. Pero Juan está diciendo que cuando nosotros estamos arraigados en Él, estas realidades del carácter divino van a apreciarse en nuestras vidas. Hermano, ¿os acordáis de Juan? Juan capítulo 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, ¿ese qué va a ocurrir? Va a llevar mucho fruto. Esa es la idea. Y Juan está diciendo, mira, si tú de verdad estás unido a Cristo, estás unido a la vid, necesariamente tu vida, ella va a fructificar. Por lo tanto, hermanos, para ayudarnos a ver la obra de Dios en nuestras vidas y andar en ella, Juan comienza con el carácter de Dios. Él comienza diciéndonos quién es Dios. Dios es luz, Dios es amor. Para después descender a nuestro terreno y dejarnos ver las implicaciones de tener comunión con un Dios así, con un Dios que es luz, con un Dios que es amor. Por cierto, cuando tienes comunión con alguien te vas pareciendo con esa persona, ¿que sí? Llevo 17 años casado y es muy gracioso ver cómo en muchas cosas mi esposa y yo empezamos un poco a parecernos, ¿no? Es un gran misterio, pero ocurre, ¿no? Ocurre en el ámbito natural, ocurre con Dios.
Cuando tú tienes relación con Dios, determinadas realidades de su carácter también van apareciendo en tu propia vida. Hermanos, mi deseo en esta mañana es hablaros de esta definición que nos otorga Juan acerca de Dios en el versículo 5, cuando él dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Quiero hablar de eso. Dios es luz, dice Juan. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Ese es el tema que quiero tratar. Dios es luz, una metáfora para hablar acerca de la santidad de Dios. Pero antes de entrar en ese asunto, evidentemente tenemos que ir a la fuente del conocimiento que tiene Juan acerca de Dios. Quiero decir, ¿de dónde saca eso Juan? ¿De dónde saca Juan que Dios es luz? ¿Acaso él estaba divagando referente a Dios? ¿Estaba pensando filosóficamente referente a quién es Dios, su carácter? ¿Acaso Juan tuvo una visión trascendental, mística en la montaña después de orar y ayunar 40 días? ¿Acaso Juan acudió a los filósofos de la época? ¿Al pastor João? No. ¿Acaso João acudió a João? ¿Acaso el concepto que él tenía acerca de Dios venía de los grandes rabinos del primer siglo? De los cuales por cierto, Juan era muy versado en todo eso, pero no. Mira lo que dice. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él. De él, ¿quién es él? Hermanos, versículos 1 al 4. Cuando Juan quiere saber quién es Dios, él mira a Jesús. Punto, se acabó. Mira a Cristo, no tiene que hacer malabarismo filosófico. No tiene que encerrarse en su habitación para sentir el cosquilleo del Altísimo, yo qué sé, del infinito. No, la doctrina de la encarnación es extraordinaria porque nos habla de un Dios que nos habla aquí, que tomó nuestra plena humanidad para que podamos conocerle de manera muy sencilla. Y hermano, quiero decirte algo, aparte de la encarnación no tenemos esperanza alguna de alcanzar conocimiento de Dios. Oh, Felipe le dice a Jesús, no, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús mira a Felipe y le dice, hey, Felipe, tanto tiempo hace estoy con vosotros y todavía no me has conocido. ¿No sabe Felipe que el que me ve a mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Porque en él, dice Colosenses, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por lo tanto, hermano, mira, para conocer a Dios, mira a Jesús. Mírale a Él y solamente a Él. Juan está muy interesado en la doctrina de la encarnación. Lo vemos claramente en los versículos 1 al 4. El que era desde el principio, aquí está hablando de la eternidad del Hijo. El que no tiene comienzo, no es criatura. Él es divino, Él es uno con el Padre, Él es Dios. Dios de Dios, Dios con Dios. El que era desde el principio. Pero Él se encarnó plenamente, a grado de que Juan habla de manera muy sensorial de Cristo. Él dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Hermanos, fijaos cómo Juan es sensorial. ¿Os acordáis de que Juan era aquel que en el aposento alto estaba recostada su cabeza en el pecho del Señor? Él era primo de Jesús, ¿no es verdad? Por parte de madre, ¿ok? Y él tenía una relación, él se sentía muy amado por el Señor. Tanto que en el Evangelio de Juan él habla de sí mismo como el amado, el discípulo amado. Y fijaos cómo él habla en esos términos aquí, el que hemos oído, hemos visto, hemos tocado. Pero claro, él es hombre, 100% hombre, pero no es solamente hombre. Él es aquel que es desde la eternidad. Él es el Hijo. Él es el verbo de vida, la comunicación de Dios para con nuestras vidas. Aquel que viene a comunicarnos quién es Dios, la palabra, que tomó nuestra plena humanidad, de manera que podemos verle, tocarle, palparle. Hermano, no hay nada más precioso que la doctrina de la encarnación. Vamos a celebrar en breve la Navidad y vamos a celebrar a ese Dios que vino a nuestro encuentro. Amén. Que vistió nuestros zapatos, ¿sabes? Que tomó nuestra carne, 100% Dios, 100% hombre, para darnos a conocer quién es el Padre. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, Juan estaba muy interesado en la doctrina de la encarnación. Él nos dice que el Hijo eterno de Dios, Jesucristo, tomó nuestra plena humanidad y entró en nuestra historia para que pudiésemos conocer esa vida eterna
que siempre estuvo con el Padre y que era uno con el Padre. De modo que Jesús nos enseña en carne y hueso cómo luce una verdadera comunión con Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo relacionarnos con Él? Y hermanos, ¿sabéis por qué Juan estaba tan interesado en la doctrina de la encarnación? Ahora esto se pone un poco difícil, pero venid conmigo, por favor. Hermanos, en tiempos de Juan comenzaba a aparecer una herejía en medio de la iglesia que iba a ser terrible, especialmente en los siglos segundo y tercero del cristianismo. Esa herejía se llamaba el gnosticismo. ¿Okay? Es una herejía un poco compleja, pero lo voy a explicar de manera lo más sencilla posible. El gnosticismo enseñaba básicamente que la materia es mala, que el mal reside en la materia y que todo lo que es espiritual es por definición bueno, santo, puro. Por lo tanto, los gnósticos, ellos, por ejemplo, no creían que Dios hubiese creado este mundo material. Tenía que haber sido alguna emanación inferior de Dios la que creó la materia, porque la materia en sí mismo no es buena. En segundo lugar, los gnósticos no podían creer en la encarnación, que Jesucristo hubiese venido en carne. ¡Qué absurdo! O sea, Dios jamás haría eso. Él no puede haber venido en carne. No, eso no tiene sentido. Él quiere librarnos de eso, llevarnos al ámbito espiritual. Pero en tercer lugar, hermanos, y venid conmigo, los gnósticos enseñaban que siempre y cuando tú tuvieses un conocimiento correcto acerca de Dios o las experiencias adecuadas con Él, daba exactamente lo que hicieras con tu vida, con tu cuerpo, en tu diario vivir. Quiere decir, con tal de que tú tengas las ideas correctas, tu día a día delante del Señor, no importa. Y Juan está combatiendo esa realidad, está combatiendo esa idea. Hermano, puede ser que no tengamos gnósticos en nuestro tiempo. Yo si pregunto, ¿quién es gnóstico aquí? Seguramente nadie levante la mano. Yo soy un gnóstico declarado. Es posible que no. Pero hermanos, hay muchísimos en medio de la iglesia del Señor que hacen una clara dicotomía, una separación entre la doctrina y la práctica cristiana. Entre la experiencia espiritual del domingo por la mañana y el día a día de lunes a viernes, incluyendo sábado. Hermanos, yo tengo un pariente que es así. ¿No es verdad? Un pariente que, te cita la Biblia el tiempo entero. Habla como si fuese una creyente. Mi padre, especialmente mi padre, ha confrontado a esta persona una y otra vez. Pero ella es incapaz de percibir esa realidad. Se siente plenamente cristiana, aunque su vida manifieste algo tan contrario a la verdadera comunión con Dios. Por eso Juan es tan explícito en esta carta. Os animo a leerla entera. Por ejemplo, capítulo 2, versículo 4. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Si alguno dice, yo amo a Dios, versículo 4 capítulo 4, 20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Fijaos, Juan está diciendo, mira, está bien, tú puedes tener un concepto correcto acerca de Dios, la doctrina, excelente. Tú puedes tener las experiencias místicas adecuadas, tener una excelente vida de oración, pero al final del día la pregunta es, ¿estás andando conforme a sus mandamientos? La pregunta es, ¿estás amando con el amor de Cristo? Dios es luz. Santidad, Dios es amor. Esas realidades están siendo verificadas en tu vida. Eso es lo que Juan quiere llevarnos ahí, hasta ese lugar. Y tenemos que una y otra vez llegar a ese lugar, una y otra vez. Hermano, la doctrina de la encarnación, ella nos enseña que el Hijo Eterno de Dios tomó nuestra plena humanidad para redimirnos por completo. Para redimir todo en nuestras vidas, incluyendo la resurrección del cuerpo. ¡Gloria al Señor! Hermano, el hecho de que Dios se haya hecho hombre y haya tomado nuestra humanidad es para sanarlo todo, para salvarlo todo, para redimirlo todo. El matrimonio, el carácter, el modo de vida, el trabajo, la manera de pensar, hermano. La práctica cristiana, el ocio. Todo, hermano. El Señor viene a redimirlo por su gracia, a partir de la humanidad de Cristo. Amén. Así que, hermano, este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién? De Jesús. Él es la fuente de conocimiento que tenemos acerca de Dios, el Dios encarnado que ha caminado entre nosotros.
Pero ¿qué es lo primero que el Señor nos enseña acerca de Dios? Acerca del Dios Trinidad. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Pues nada, hermanos, evidentemente Juan, cuando dice Dios es luz, no está diciendo algo literal, no es que Dios sea un tipo de luz. No, sé que hay gente que al orar a veces se imagina a Dios como un tipo de luz. No es eso. Juan está usando una metáfora, ¿okay? Una imagen para hablarnos acerca del carácter de Dios, para hablarnos acerca de la santidad de Dios. Esta imagen, la luz, destaca que el nuestro es un Dios separado de todo mal, de toda tiniebla. No hay tinieblas en Él. Y que Él mismo es fuente como el sol, fuente de todo bien, de toda pureza, de toda justicia, de toda perfección, de toda santidad. Hermano, esta imagen de la luz es una imagen que Juan no se saca del bolsillo, no es algo que él inventa, en realidad es una imagen que recorre toda la Biblia. Por ejemplo, cuando Dios se aparece con su gloria a Moisés, lo hace en una zarza ardiente. ¿Os acordáis que Moisés ve la zarza que está encendida en fuego? Cuando Dios va delante del pueblo de Israel en el desierto, lo hace a partir de una nube que por la noche brillaba con fuego. Y esa misma nube, una vez que se establece el tabernáculo, desciende, llamada la Shekinah, la presencia de Dios, y se veía como una luz también delante del pueblo. En el monte Sinai, ¿os acordáis cuando Moisés sube, se ve el fuego en el monte? Por ejemplo, Éxodo 24:17 dice, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Volvemos a ver esta luz, por ejemplo, cuando en el monte de la transfiguración, cuando Jesús sube a aquel lugar con Pedro, Jacobo y Juan, y su gloria se manifiesta, y de nuevo se nos habla de una luz que aparece delante de ellos. Y desde luego, por ejemplo, cuando Pablo está en camino a Damasco y el Señor se le aparece, también de nuevo dice que él ve una luz fortísima delante de sus ojos. Esas son teofanías, manifestaciones de Dios a partir de las cosas creadas. Dios se utiliza de la luz que Él ha creado, es criatura, la luz es criatura, pero Él se utiliza de ellas para, al manifestarse a nosotros, enseñarnos algo de quién es Él. Y la luz, hermanos, el sol, la luz, nos habla de la santidad de Dios. Especialmente de dos modos. En primer lugar, la luz nos habla de la veracidad de su palabra. Y la segunda es la integridad de su carácter. La santidad de Dios en términos de lo que Él dice y la santidad de Dios en términos de lo que Él es. Cuando piensas en Dios como luz, tú sabes que estás delante de un Dios que siempre es verdad, verdadero. Todo lo que Él dice es verdad. Su palabra es luz. El salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También dice el salmista, en tu luz vemos la luz. O por ejemplo, en el Salmo 119, 130 dice, la exposición de tu palabra alumbra. ¿Veis cómo utiliza una y otra vez la imagen de luz para hablarnos de las Escrituras como palabra de Dios, como palabra veraz de Dios? Hermanos, la palabra del Señor es luz. Ella es veraz, ella es fuente de todo conocimiento. La palabra de Dios, tanto la palabra encarnada, Jesucristo, como la palabra escrita, la Biblia, es verdad en un sentido absoluto, pleno, perfecto. Ella no es verdadera porque se ajuste a alguna realidad externa, sino porque ella misma es la que crea la realidad y la define. Hermano, la Biblia no es verdad porque alguien tenga que demostrarlo. La Biblia es la verdad porque ella demuestra la verdad. Punto. Gloria al Señor por eso. Ella es verdad en sí misma, ella es el fundamento, ella es el presupuesto absoluto. Nosotros, hermanos, podemos conocer la verdad porque Dios es verdadero. Nosotros hablamos porque Dios habló primero. La verdad es de Dios, la verdad está en Él. Hermano, la verdad de la palabra del Señor es verdad absoluta, autoridad última. Y es a partir de la palabra de Dios, tanto la palabra encarnada como la Biblia, la palabra escrita, que somos capaces de tener verdadero conocimiento de Dios, conocerle a Él, conocernos a nosotros mismos, conocer el mundo que nos rodea. La palabra del Señor, ella es luz.
Por lo tanto, todo pensamiento saludar o saludable parte siempre del presupuesto de la palabra. O sea, yo pienso a partir de la palabra del Señor. Y tú me dices, ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo puedo yo fiarme de que la Biblia de verdad es palabra de Dios? Bueno, tienes que ser herido en tu intelecto por la cruz de Cristo. Oh, sí. No, escúchame bien, puedes tener grandes argumentos, genial. Te pueden dar los mejores argumentos del mundo, pero al final del día, tú solamente has de reconocer la veracidad de las Escrituras cuando la cruz de Cristo quebrante tu mente y la sujete a la palabra del Señor. Y entonces, ¿sabes lo que va a ocurrir? Entenderás lo que dice Proverbios, capítulo 1, versículo 7, cuando dice que el principio del saber es el temor del Señor. El principio de todo conocimiento saludar en la vida del hombre parte de reconocer la infinita distancia que existe entre él y nosotros y la extraordinaria superioridad de su palabra referente a la nuestra. Por eso Agustín decía, cree y entenderás. Cree y entenderás. Tienes que sujetarte a la palabra para que a partir de la luz de ella puedas entender todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, para mí como padre, en un mundo tan relativista como el nuestro, en el cual ya no se cree que existan parámetros absolutos, ¿no es cierto? El hombre de nuestros tiempos cree que su propia subjetividad define la realidad. En un mundo tan incierto y tan ansioso como el nuestro, yo, como padre, alabo al Señor 1.000.000 de veces al día por este santo libro. Por poder ir a Él y tener un lugar al que yo no evalúo, un lugar que me evalúa a mí. Oh, gloria al Señor por su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Por la palabra del Señor que es luz, luz de luz. Como dice el credo de Nicea hablando de Cristo, Él es Dios de Dios, luz de luz. Hermanos, cuando decimos que Dios es luz, decimos que su palabra es veraz y ella nos capacita a ver la realidad. Cuando tú abres una persiana en una habitación oscura, ¿no es cierto? Lo primero que entra con el rayo del sol es luminosidad y a partir de esa luminosidad tú puedes ver la realidad. Bueno, la Biblia hace eso con el alma humana. La Biblia que nos lleva a Cristo, ella es como abrir la persiana para que la luz penetre y tú puedas entender la realidad. Entender la realidad, eso es lo primero. Hablamos de Dios como luz, hablamos de su palabra, de la veracidad de su palabra. Pero en segundo lugar, cuando hablamos de Dios como luz, hablamos de su carácter. La Escritura nos habla de Dios como un fuego consumidor. Increíble. Cuando entran los rayos de luz, entra luminosidad, pero entra calor también, ¿no es cierto? Calor. Bueno, carácter, santidad, ¿no? Fuego consumidor. Deuteronomio 4:24 dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Hermano, la santidad de Dios nos habla de la pureza y perfección de todo su ser. Él está apartado de todo mal y Él es en sí mismo todo pureza y bondad. Tanto es así que, como predicó Pastor João hace algunos domingos aquí hablando de Isaías, cuando ve la gloria del Señor sentado en su trono, los serafines que ministran el tiempo entero alrededor de su trono tienen que tapar sus rostros para servir a Dios. Porque su santidad, hermanos, es absoluta. Es terrible. Es hermosa. Hermano, y lo mismo pasa que con la palabra, cuando hablamos de la santidad de Dios, no hablamos de su santidad como si Él se ajustase a alguna norma externa a Él. No, Él es santo de sí mismo. Y todo lo que sea santo, perfecto, puro y bueno lo es, en tanto que se ajusta al carácter y a la santidad de Dios. Ser santo es ser como Dios. Ser justo, ser bueno, ser bello es ser como Él. La santidad de Dios es lo que hace que Él sea bellísimo y terrible al mismo tiempo. Ella es la fuente de todo bien en este mundo y en la vida del hombre. Y es al mismo tiempo la fuente de sus juicios implacables en contra del pecador. La propia santidad de Dios es lo que hace que el cielo sea un lugar maravilloso y el infierno un lugar terrible. Increíble. La misma realidad que hace de Dios un ser bello es la que hace de Él un ser terrible. Por eso cuando el hombre se acerca al Señor y tiene una experiencia genuina con Dios,
y con su santidad. La experiencia es siempre un poco ambigua. Dos cosas ocurren al mismo tiempo. Las dos las vemos en el Salmo 96, versículo 9. Salmo 96, versículo 9. Por un lado, le adoramos por su hermosura. Dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Entonces le adoramos porque su santidad es bella, pero al mismo tiempo, ¿qué ocurre? Temed delante de Él toda la tierra. ¿Veis las dos cosas? Adoradle porque es hermosa su santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Hermano, Dios es luz. Amén. Y cada vez que nos acercamos a Él, estamos en un lugar seguro, en una roca firme. Qué bueno es, ¿no? Cuando mi hijita me pregunta, pero papá, ¿por qué tengo que obedecerte? Bueno, yo le puedo decir porque el Señor lo dice. Porque Él lo dice, porque esto es correcto, porque es conforme al Señor, porque esto es pecado, porque es contrario al Señor. Mirad qué sencillo, mirad qué profundo, mirad qué importante es eso para los tiempos que estamos viviendo. Wow, tremendo, ¿no es verdad? Y ahora, hermanos, quiero avanzar en el sermón al aspecto más práctico. Juan nos va a decir, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Eso es de un consuelo extraordinario. Pero ahora Él nos va a decir cuáles son las consecuencias para nuestra comunión con Dios, de que sea de ese modo. ¿Qué ocurre en aquel que tiene una relación y una comunión con este Dios que es luz? Cuando tú le conoces de verdad, ¿qué va ocurriendo en tu vida? Pues nada, versículos 6 al 10, Juan va a responder a esa cuestión. Primer punto, él lo hace en términos negativos y positivos. Yo voy a ir en puntillos que creo que son más sencillos. El primero de ellos, si tenemos comunión con el Dios que es luz, con el Dios que está presente, si tenemos comunión con Dios, andaremos. El primer punto es que andaremos en la luz, andaremos en la luz, andaremos en conformidad a ella. Tanto es así que si decimos que tenemos comunión con Él y no estamos andando en conformidad a su luz, pues nos engañamos, no practicamos la verdad. Eso dice el versículo 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Por lo tanto, hermano, aquel que tiene comunión verdadera con este Dios que es luz va a ajustar su vida a la luz de su palabra. Va a buscar ajustar su modo de proceder a la palabra del Señor. Va a ser conformado por ella en alguna medida. El carácter santo de Dios comenzará a aparecer en él, por lo menos de manera paulatina, no perfecta, no completa, no desde el principio absoluta, pero desde luego algo de eso se va a ir viendo en él, se va a ir viendo en él, ¿no? Entonces, mira, el creyente va a la Biblia porque quiere conocer quién es Dios y lo que Dios demanda de él, pero no se conforma con eso. Una vez que él entiende eso, él dice, vale, ¿ahora cómo lo puedo vivir? ¿Qué tiene que cambiar en mi vida? ¿Ok? ¿Qué tiene que cambiar en mí? ¿Cómo esto me debe afectar? Él no se da por conforme, por el mero conocimiento de quién es Dios o de su voluntad. No, él dice, vale, ¿cómo ajusto mi vida a esta realidad? ¿Entendéis lo que digo, hermano? ¿A qué compararé a un hombre prudente? ¿No? Voy a comparar al hombre prudente a aquel que oyó mis palabras y las hizo. Ese es el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquel que oye mis palabras y las hizo y las hace es el que edifica sobre la roca. Por lo tanto, en primer lugar, hermano, aquel que anda con el Dios que es luz, busca ajustar su vida constantemente a la luz de su palabra. Constantemente. Está pensando en esos términos. Está trabajando en esa dirección. Está buscando que su familia trabaje en esa dirección. No es un gnóstico, no está conforme con experiencias trascendentales, con mero conocimiento doctrinal, no. Él quiere que su vida sea transformada por la verdad. El creyente es alguien que oye las palabras de Cristo y las obedece. Él quiere andar en la luz. Eso es lo primero. En segundo lugar, hermanos, aquel que anda en la luz es alguien que va a vivir en la práctica de la confesión de sus pecados. Me alegra haber escuchado un amén. Eso es bueno. Sería mejor escuchar más, pero bueno, está bien.
Hermano, aquel que anda en la luz empieza a andar en obediencia, pero la suya no es una vida perfecta. Pero en la medida que va andando en la luz y la luz va revelando la realidad de su pecado, ¿qué hace él con eso? Él lo va confesando. Él lo va confesando. Por eso, versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, la luz divina, ella nos libera del autoengaño, que la justicia propia opera en el alma, cauterizando la conciencia referente a su propia condición. ¿No es verdad? Si decimos que no tenemos pecado, este es el hombre natural. No tengo pecado, no lo ve. Pero claro, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos. O sea, estás engañado, completamente engañado. Pero bueno, si la luz brilla, la verdad no está en ti. Pero si la luz brilla, ¿qué vas a hacer? En vez de decir, no tengo pecado, ¿qué vas a decir? Confesar tus pecados. Si confesamos nuestros pecados, por lo tanto la luz viene, nos lleva a empezar a andar en santidad, pero no de una manera perfecta. Ella va revelando un montón de cosas que están mal. ¿Y qué hace el creyente con ellas? ¿Desespera? ¿Se rebela en contra de Dios? ¿Mete la cabeza en un agujero? No. Lo que hace es ir confesando esas realidades. En primer lugar, delante del Señor. En segundo lugar, delante de sus hermanos en la fe. El creyente es capaz de hacer eso. Es capaz de ser un libro abierto. Porque él reconoce que la luz de la palabra divina que manifiesta su santidad es la misma luz que se encarnó para morir por sus pecados, para derramar su sangre en la cruz y ser su perdón, su justicia y su santidad. Y a partir de esa roca firme, que es Cristo, que es su perdón, que es su gracia, que es su amor, yo puedo con libertad vivir la dinámica de santificación mientras la luz brilla y revela el pecado y confesarlo. Porque mi identidad está segura, ¿dónde? En Cristo, en la luz que murió, que resucitó, que está a la diestra del Padre, cuya justicia intercede por mí todos los días. Por lo tanto, cuando la luz revela mi pecado, no me hace un ser miserable. No me hace dar pataletas en contra de Dios y enfadarme con Él, porque eso jamás podría estar ahí. No me hace desesperar y empezar a preguntarme, ¿seré un cristiano o no seré un cristiano? No, eso es otra forma de rebelión, nos encanta, ¿no? A veces nos gustaría no ser un cristiano en vez de tratar eso. No, confesamos nuestros pecados, los confesamos delante del Señor, ponemos esa realidad delante de Él con libertad, Hermano, ¿tú vives en la práctica de la confesión de tus pecados? ¿Tú vives así? ¿Tú vives buscando ajustar tu vida a la verdad y a partir de esa realidad ves las cosas que están mal, pero con libertad las vas confesando delante del Señor y dando pasos con humildad de corazón? Yo a veces me enfado, a veces desespero y tengo que volver a la luz del Evangelio. Pero hermano, esa es la dinámica de la vida cristiana. La vida cristiana se vive así, a partir de la luz de Cristo, del Evangelio. ¿Es así? ¿Y sabes lo que ocurre cuando tú tienes la libertad de vivir de este modo? Vas ajustando tu vida a la verdad, pero la luz va revelando el pecado, tú lo vas confesando. ¿Sabes qué ocurre? Que tienes comunión espiritual con tus hermanos. Comunión de corazón, comunión de verdad, comunión en Cristo. Lo dice Juan, versículo 7, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Hermano, la vulnerabilidad de cara al pecado, el deseo sincero de santidad y la confesión honesta del corazón humilde une espiritualmente al hermano con su hermano. Hermano, aquí la palabra comunión no es cualquier cosa, no es hacer eventos juntos. No es venir a la iglesia los domingos por la mañana o salir con tus hermanos a comerte tapas, lo cual está muy bien, lo podéis hacer, es genial. Pero aquí se está hablando de una comunión de naturaleza espiritual, de aquellos que están avanzando en una misma dirección, de aquellos que desean lo mismo, de aquellos que buscan la gloria del Padre y están bajo su luz. Es tan lindo eso, cuando tú estás viviendo esta dinámica y otra persona la está viviendo también y se unen, wow, es algo maravilloso.
avanzan en una misma dirección, caminan juntos en una misma dirección. Por lo tanto, hermanos, andar en la luz implica tener que hacer ajustes en nuestras vidas conforme a la verdad. Implica también que la luz ponga de manifiesto la realidad del pecado y yo deba confesarla a diario. Implica que deba vivir esta realidad en la comunión de los santos y no de manera aislada. Todo esto a partir del fundamento del Evangelio de Cristo, de su sangre derramada por mí. Y cuando yo estoy viviendo esa realidad, sabes, hay algo extraordinario y que yo vivo la experiencia, yo disfruto de la experiencia del perdón de Cristo. Del perdón de Cristo. Versículo 7, si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros, hermano. No está. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Me encanta aquí, como lo dice Juan, Él es fiel y justo. El Padre es fiel y justo para perdonarnos. Evidentemente la palabra fiel es porque es conforme a su promesa de que Él extendería su misericordia para con su pueblo. Por lo tanto, Él es fiel. Aquel que confiesa sus pecados se encuentra en Él perdón. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. Él es fiel para perdonarnos, pero Él es también justo para hacerlo. Hermano, eso es más complejo. Él es justo al perdonarnos, sí. Él nos perdona acorde a su ley, acorde a la justicia de su ley, sí. Porque Cristo cumplió toda justicia, derramó su sangre para que el perdón que Dios nos otorga sea un perdón fiel, pero también un perdón justísimo, porque alguien pagó el precio, porque alguien derramó su sangre, porque alguien se puso delante de la santidad de Dios y cumplió todas sus demandas por el pecador. La sangre del Cordero Jesús, derramada en aquella cruz para el perdón de nuestros pecados. Amigo que estás en este lugar, tú has ido a Cristo con tus pecados. Tú has confesado delante de Él tus pecados. Yo quiero animarte a hacerlo en esta mañana, a confesar delante de Él todos tus pecados. La sangre de Jesucristo, dice, su Hijo nos limpia de todo pecado. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es tan lindo lo que Jonathan Edwards dice acerca de la cruz, donde la santidad de Dios se manifiesta con todo su fulgor, pero también su amor. Él dice, por lo tanto, el mismo acto, la cruz, en el mismo acto Él manifiesta de la manera más clara su infinito odio hacia el pecado y su infinito amor por el pecador. Su santidad aparece como fuego, quemando con infinita vehemencia contra el pecado. Y al mismo tiempo su amor por pecadores aparece como una dulce llama, quemando con infinita bondad. Hermanos, cuando vivimos en esa luz de Cristo, qué bendición es. ¿Os acordáis de Pablo cuando la luz del Señor brilló sobre él? Él vio que todas sus justicias no eran más que trapo de inmundicia y estimó todo como pérdida por el conocimiento del Señor. Confesó sus pecados, reajustó su vida y empezó a tener comunión con la iglesia. Primero con Ananías, después con el resto de los apóstoles y luego llegó a ser apóstol a los gentiles. ¿Cómo me gustaría que en esta mañana esa fuese tu experiencia? Que tú pudieses ver la cruz de Cristo y ver la luz del Señor en ese lugar y pudieses a partir de esa realidad confesar tus pecados, empezar a vivir en santidad y tener comunión con tus hermanos. Vamos a orar y pedirle al Señor que sea así. Padre, queremos agradecerte por la luz de tu palabra. Señor, en un mundo de tantos grises y de tantas tinieblas en realidad, en un mundo tan incierto, en el cual no hay fundamento a partir del cual podamos vivir. Padre, el saber que tú eres luz, que tu Hijo es luz, que tu Espíritu es luz y que podamos vivir a partir de esa realidad nos llena de consuelo, nos llena de ánimo, nos llena de esperanza, Señor, en la vida y en la muerte.
Pero Señor, hay tantas tinieblas en nosotros, hay tanto pecado en nosotros, que queremos pedirte que nos ayudes a permanecer en la luz. Que no nos dejes salir de ahí. Señor, tal vez personas que han venido a este lugar y se han apartado, Señor, de la luz, no quieren que brille, se están escondiendo, Señor, en las cuevas de la oscuridad, de su propio pecado, ignorancia, error, orgullo, insensatez. Yo quiero pedirte, Espíritu, ruge como león y sácalos de ahí, sácalos a la luz, Señor. Por incómodo que sea, Señor. Yo quiero pedirte que tú, en tu misericordia, puedas brillar una vez más en el corazón de los que están aquí presentes, Señor. De los que estamos aquí presentes, Señor. Y, Señor, aquellos que estamos en la luz, pero tal vez luchando en agonía, Señor, olvidando algunas de tus promesas, Señor. Aquieta nuestro corazón. Danos un corazón humilde bajo los tratos de tu luz, de tu verdad, de tu palabra, para que podamos confesar, para que podamos andar en la luz, para que podamos tener comunión, Señor, unos con otros. Yo quiero pedirte, Padre, que esta preciosa congregación, nuestras vidas aquí presentes, podamos amar tu santidad, amarla de todo corazón y que ella sea forjada en nosotros día a día, Señor. Tu santidad aparezca en medio de tu iglesia. Señor, a ti te damos gloria, a ti te damos honra y loor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.